Vamos a encomendarnos a Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por el regalo de este día. Gracias por esta jornada. Queremos agradecerte y pedirte hoy especialmente que suscites vocaciones en este día jueves con un especial motivo sacerdotal, recordando que el jueves fue cuando tú instituiste la Eucaristía, el jueves santo, antes de aquel viernes donde entregaste la vida y les dijiste a los apóstoles con una orden, hagan esto en memoria mía, y con ello instituiste también un ministerio para que no nos faltara el pan de la vida. Te queremos pedir que no nos falte nunca la Eucaristía, el pan de la vida, el pan verdadero, el pan para vivir. Te pedimos que no falte el pan para no morir, que es fruto del trabajo. Pero te pedimos que no nos falte el pan para vivir, que es el que tú nos das, el pan del cielo, el pan de la vida. Tú eres el pan que nos alimenta. Te pedimos para que bendigas a los sacerdotes. Bendice a quienes están enfermitos o ancianitos, bendice a quienes están intensamente ofreciendo su ministerio. Te pedimos por las vocaciones para que perseveren quienes han sido llamados por ti. Te pedimos que suscites mayor número de vocaciones para nuestro seminario. Bien, el tema del día de hoy es el tema de la pobreza y la riqueza. Vamos a hablar de las coexistencias. Esta pintura de Lázaro que está a la puerta o ahí en esa magna construcción de Pulón que se ve al fondo en aquel recuadro intermedio con esa luz intensa, aunque se ven solamente un montón de personas al fondo. Pero lo que sí se ve es este hombre que está desfalleciendo y que el perro se acerca, como dice el Evangelio, a lamerle las llagas. Ahí está Lázaro, a la entrada de la casa de Pulón. Vamos al texto del Evangelio, es el capítulo 16 de San Lucas. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas, y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue enterrado. Y entrando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritando dijo: Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le dijo: hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro a su vez males. Por eso ahora él es aquí consolado, mientras que tú eres atormentado. Y además entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, para que los que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros. Él dijo: te ruego entonces, Padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Abraham le dice: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero él le dijo: no, padre Abraham, pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán. Abraham le dijo: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, el texto del Evangelio nos presenta el contraste en la vida y el contraste en la eternidad.
había un hombre rico en letra roja que se vestía de púrpura, de lino, y banqueteaba cada día. O sea, cada día era una fiesta para él, cada día interminablemente era para él un estar satisfaciendo su apetito, pero no tan solo ello, sino viviendo en la abundancia, digamos, viviendo todos los días de fiesta. Y en el color morado habla de el contraste, un mendigo llamado Lázaro, echado en su portal, cubierto de llagas, con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico, y los perros venían y le lamían las llagas. Y bueno, después, bueno, el desenlace, o sea, el tiempo es transitorio, el tiempo es inexorable, pero también es fugaz, es efímero. Muere el mendigo, tenía que morir, pero lo importante es el lugar al que va después de muerto. Los ángeles le llevaron al seno de Abraham, al lugar donde estaba aquel que había fundado el pueblo de Israel. Y cuando refiere al rico que muere, la expresión es llana. O sea, simple y sencillamente muere y fue enterrado. No habla ni de ángeles, ni habla del seno de Abraham. Simple y llanamente bajó bajo la superficie de la tierra. Adelante, vamos a ver este escenario de la riqueza. Este texto de Proverbios 30 del 5 al 9 es un texto que deberíamos tener muy presente en torno a nuestra vinculación para con los bienes materiales. Dice, la palabra de Dios es perfecta, Dios es escudo para los que se refugian en él. No añadas nada a sus palabras porque te acusará y quedarás por mentiroso. Dos cosas te he pedido, no me las niegues antes de morir. Aleja de mí falsedad y mentira. Y luego viene, bueno, la petición, no me des riqueza ni pobreza, concédeme mi alimento, concédeme que no me falte nada, lo esencial, mi ración. La ración es digamos, una porción. La ración no es el todo, sino esa parte que necesitamos. O sea, ¿para qué quiero mucho? Dame mi ración de pan. O sea, dame lo que necesito, dame lo necesario para la vida. Y luego viene, bueno, el contraste de lo que puede suceder si no tengo mi ración. Es decir, si tengo de más y después, si no tengo mi ración, es decir, si no tengo lo indispensable. Dice en el color azul, no sea que me sacie y reniegue de ti diciendo, ¿quién es el Señor? Sí, que yo me yerga orgulloso, captancioso, ufano, engreído, o sea, que me sienta autosuficiente, o sea, como no te necesito, como tengo todo, como no me falta nada, ni me acuerdo de ti, o sea, Dios, ¿y quién es Dios? O sea, yo me hice a mí mismo, no decimos no pocos, pero dice también, no quiero caer en el otro lado, dame mi ración, porque no vaya a ser que me falte, dice, robe y blasfeme el nombre de mi Dios. Simple y llanamente hay que vivir en la verdad y la verdad implica tener lo necesario. Adelante hoy el Evangelio, especialmente San Lucas, como veremos estos tres referencias o cuatro referencias, nos habla acerca del apego a las riquezas. Y como el Señor nos advierte, pues lo que puede acontecer o lo que nos puede hacer caer el apego a las riquezas. De forma rápida, los tres o los cuatro textos hacen referencia a San Lucas. Primero, nos impide ver la eternidad. Lucas 12, del 13 al 21, se acercan dos hermanos que están discutiendo entre ellos y le dice uno de ellos a nuestro Señor, Señor, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia de mis padres. Y bueno, ya meditamos a lo largo de estos ya casi un año, en torno a este texto que le decía, no hay mejor hermano, no hay mejor amigo que un hermano, no hay peor enemigo que un hermano, un refrán africano. Pero bueno, se acerca el hermano y dice, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Y bueno, el Señor dice, bueno, había un hombre muy rico que tuvo una gran cosecha y cuando
eh, tenía esa gran cosecha, dice, ¿qué hago? Ya sé, voy a derribar mis graneros, voy a hacer otros más grandes, voy a llenarlos y entonces una vez que tengo lo necesario, voy a rascarme el ombligo, a descansar, estirar la pata y decir, descansa, disfruta. Y el Señor dice, esa misma noche le dijeron, hoy mismo vas a morir, ¿para quién serán todos tus bienes? Y bueno, a veces la riqueza nos impide saber o recordar que el tiempo es efímero, como a Epulón. El segundo elemento, que es lo que hoy nos muestra el Evangelio, el capítulo 16 de San Lucas, es la riqueza nos impide ver el rostro del hermano necesitado. A veces vive cercano a nosotros y a veces esa persona vive con nosotros, tal como acontece con Epulón y Lázaro. O sea, no tan solo me olvido de Dios, sino también del hermano. No tan solo me olvido de la eternidad, sino también no veo el rostro de quien vive conmigo cerca de mí. Me acostumbro a verle. O sea, me estoy simple y sencillamente volviendo indiferente ante lo que significa esa persona. Y una tercera referencia, aparte de impedirme ver la eternidad, de impedirme ver el rostro del hermano, en ocasiones la riqueza detona la fuente de las injusticias. Como el caso del mal administrador calificado como astuto, Lucas 16, del 1 al 13, que habla de un hombre que pues hacía operaciones inadecuadas y entonces le dice el amo, bueno, arréglame las cuentas que tienes que darme porque vas allá a dejar de servirme. Y aquel hombre pues empieza a decirle al que le debía 10 barriles de aceite, toma uno por 5 y rompe ese. Y así dice, pues que aseguró que cuando lo corría su amo, tuviera alguien que le ofreciera la caridad. Y bueno, el texto de Saqueo 19, 1, 10, hablando de injusticias, él mismo reconoce, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y si alguien le dé defraudado, voy a restituirle 4 veces más. Adelante, hoy el Evangelio nos permite sobre todo ubicar el elemento de lo que yo llamo las coexistencias, porque el rico no existe sin el pobre. Y sé bueno que tú vas a decir, pues sí, padre, es este, la filosofía aquí del filósofo de Güemes, padre. O sea, qué profundo te has vuelto, te va a contratar Armando Hoyos, pues sí, padre, el rico no existe sin el pobre, qué genial eres en tus elucubraciones. Pero, quiero decirte que esta es la verdad de aquellos dos elementos contrarios que se necesitan el uno al otro. Podés decir una serie de coexistencias, que el día no existe sin la noche, la luz sin la oscuridad, el blanco sin el negro, el frío sin el calor, lo dulce sin lo amargo, el bien sin el mal, el hombre sin la mujer. eh, y así podría referirme con un reproche todo un elenco interminable. Pero hoy el Señor nos presenta el escenario de la coexistencia. Adelante, la necesidad de los contrarios. Por ejemplo, coexiste la necesidad de una realidad siempre con el elemento contrario. El rico necesita del pobre y por ello coexiste el rico con el pobre. Y el que está banqueteando necesita del que mendiga. El saciado con el hambriento, el que ríe al que llora, el que es alabado necesita del infamado, digamos, el reconocido con el denostado. Y así Epulón necesita a Lázaro y Saqueo necesita de sus defraudados. Adelante, hablamos de la coexistencia en la cercanía. Muy cerca de nosotros también se dan las coexistencias. O sea, un activo económico significa otro tipo de pasivos. Generalmente, bueno, dentro de una sociedad, el activo económico en las manos de una persona implica pasivos financieros en las manos de otras. O sea, este elemento del fraude, este elemento del despojo, este elemento de la corrupción. Coexiste, por ejemplo, el que es centro de la atención con el que es el reír de todos o quien pasa opacado por la vida por el que es el centro de la atención. Coexiste, por ejemplo, y tú lo ubicas bastante bien,
alguna persona exitosa en lo personal o en lo profesional, junto con el abandono del hogar que ha pues hecho el abandono familiar. Por ejemplo, existe un ascenso laboral, coexiste con un descenso conyugal. O sea, la persona empresarialmente más arriba, más arriba, más arriba, más arriba, y su matrimonio más abajo, más abajo, más abajo, más abajo. A veces el prestigio social coexiste con hijos que están autodestruidos y digamos ese prestigio social coexiste con un desprestigio paterno filial. Coexiste, por ejemplo, el progreso social, o sea, el que uno sea notorio en la sociedad, con un retroceso en los elementos personales, incluso con la propia salud de la persona. Coexiste, por ejemplo, el posicionamiento en la vanguardia, con aquello que ha sido enviado a la retaguardia y que es esencial en la vida. Son las coexistencias que hoy el Evangelio nos presenta. Adelante, más coexistencias. ¿Por qué es infinito este número? Coexiste, por ejemplo, el crecimiento del patrimonio con la muerte del matrimonio. Y cuando un día tienes 7, 8, 9 dígitos en tu cuenta, pues resulta que ya no hay con quien lo disfrutes. Que las personas ya se fastidiaron, que ya no están contigo. ¿Y de qué nos sirve tener 7 dígitos? O algunos 8 dígitos, si no hay con quien lo disfrutes. Coexiste, por ejemplo, el que cuida su seguridad con el que adolece en la inseguridad. O sea, es mentira de que pues, yo no tengo quien me cuide. No, no, o sea, hay una serie de aparatos que al final de cuentas hace que quienes realmente necesitarían sean también descuidados. Hoy sabemos que coexisten pues los que abandonamos las medidas de seguridad, los que se nos olvida tener a la mano lo necesario, o los que ya tienen semanas sin ver a sus hijos. Atrás, sí, o sea, coexisten el negligente comodino con los que se desgastan en la entrega. Y hoy, si es el escenario nacional, tú y yo lo sabemos, coexiste el responsable irresponsable con el colectivo comprometido. Y es de hoy, y es de ayer, y es la historia constante. O sea, ¿quién fue el que respondió en el terremoto del 17? La sociedad civil. O sea, los que sacan la casta en torno a las catástrofes es la sociedad civil. Y es lo que está aconteciendo ahorita. Hay un responsable irresponsable y un colectivo comprometido. Son las coexistencias. Coexiste el que no quiere dar su tiempo con aquel a quien se le acaba el tiempo. Sí, el que pierde el tiempo, el que mata el tiempo y no sabe que al herir el tiempo y al matar el tiempo está perdiendo uno de las monedas reales en la vida, la que está despilfarrando, la que está gastando, y quien mata el tiempo hiere la eternidad. O sea, lo que hoy mismo presenta el Evangelio de Epulón y de Lázaro. Hoy coexisten los descuidos delictivos con los que comprometidos atienden al desatendido. Coexisten los sistemas colapsados en la ineficiencia con un voluntariado organizado para buscar la eficacia. Son las coexistencias, adelante. Hoy hablamos del fenómeno socioeconómico y hoy sobre todo quisiera que consideraras con seriedad la realidad de la coexistencia, pues ya que nuestra afirmación o mi afirmación no, pues no trata solamente una cuestión de una lógica simple
la oposición de contrarios. El rico no existe sin el pobre, y la relación existente entre los opuestos, sino un fenómeno socioeconómico que nos hace sufrir intensamente y de una situación que no les ajena a Dios, nuestro Señor. Y voy quizá al escenario más cercano. Ay, es tan complejo este terreno de el poder y las riquezas amasadas en torno al poder. Pero voy a un video o a una situación que ayer antier salió. Me voy allá al Pacífico, a Nayarit. Y bueno, o sea, una situación que se dice persecución. Obviamente, claro, le toca a la autoridad, a un juez determinar si hay delito, si no hay delito, etcétera, todo ello. Sé que esto pues, no puede ir más allá de una simple alusión o referencia al hecho como tal y lo que los medios nos están presentando. Pero bueno, una esposa y madre que dice que hay persecución política contra su esposo. Digo lo que ella ha dicho, tal cual, en las redes, en el noticiero de Ciro Gómez Leiva. Una carta ya pública y una petición de ser recibida por el primer mandatario del país. Y bueno, pues la situación en torno a ese camino que a veces la riqueza va generando en nosotros. Obviamente le tocará a la autoridad y ojalá que se ejerza auténticamente eh, la procuración de la justicia, el procurar que se haga justicia, sea lo que sea. Pero fíjate cómo habla acerca del fenómeno socioeconómico y de la ambición que se tiene. Y yo voy adelante con una expresión de mi querido Pepe Salazar, que fue director de la carrera de Economía en el Tecnológico de Monterrey. Yo no sé cuántos haya habido, pero tengo tres grandes amigos que fueron directores de la carrera de Economía en el Tecnológico. Pepe Salazar, Max Garza Valle y Jorge Ibarra. No sé quién es más, o sea, pero ellos tres pues eran muy cercanos a un servidor ahí en la parroquia de San Juan Bosco. Y Pepe Salazar, maestro de economía, eh, un tiempo que también nos expuso algunas materias, afirmaba rotundamente y con claridad este principio. Muchachos, normalmente las grandes capitales acumulados en pocas manos suelen estar ahí como un producto de la injusticia. Injusticia porque la persona no paga los salarios que tiene que pagar con sus respectivas prestaciones y previsiones sociales. Injusticia porque ha recibido un trato preferencial de alguien al conocer información privilegiada que le ha permitido hacer movimientos estratégicos, o bien injusticia porque ha encontrado esos mecanismos sigilosos, silenciosos que le permiten la evasión de impuestos. Injusticia porque puede estar en la reprobable práctica del soborno. Injusticia porque olvida sus responsabilidades sociales. Así lo decía Pepito Salazar. Adelante, hoy el Evangelio nos invita a ubicar en esas coexistencias qué es lo que hemos sacrificado, sobre todo viendo las consecuencias, sabiendo qué es lo que le pasó a Epulón y qué es lo que le pasó a Lázaro. O sea, no tan solo ver la primera escena de la obra, sino pasar al segundo acto. O sea, no el primer acto tan solo, la primera parte, pásale la segunda. El Señor nos advierte de las coexistencias que trascienden, o sea, no tan solo la coexistencia de lo temporal, sino la coexistencia que va a trascender. O sea, tú tuviste en la tierra, bueno, pues ahora pasa esto. Lázaro tuvo esto, pues ahora pasa esto. Y la preocupación por la coexistencia que trasciende, que tiene Pulón, y dice, pues entonces si
Si la coexistencia de la tierra tiene estas coexistencias en el cielo, pues mándala a Lázaro para que vaya y que le diga a mis hermanos. Y mira, voy a ir quizás lo más fuerte de esto. La alusión que hace el Evangelio es que tienen a Moisés. Tú puedes recuperar este capítulo 16 de San Lucas en la primera diapositiva. Tienen a Moisés. Dice, no, padre Abraham, a Moisés no le hacen caso, hombre. O sea, la Biblia no le hacen caso. O sea, Moisés era la Biblia. A Moisés no le hacen caso, pero si un muerto va y se lo dice, entonces sí. Y entonces dice Abraham, lo que está diciendo el Señor Jesús, dice, si no le hacen caso a Moisés, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Uno pensaría que ese muerto es Lázaro, porque es lo que está diciendo el Pulón. Manda a Lázaro para que vaya con mis hermanos. O sea, está diciendo que Lázaro resucite. Y el Señor dice, Lázaro va a resucitar. ¿Y quién resucitó? Jesús. Si no le hacen caso a Moisés, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Voy a decirlo sacando la deducción muy simple. Jesús es Lázaro, que está en la puerta de Pulón. El Dios dueño de todo se identifica con aquel que quiere comerse las migajas que caen de la mesa del rico. Pero bueno, vamos concluyendo. Así seguimos con la coexistencia que trasciende. Así el amor transitorio del tiempo coexiste con perder lo eterno. Así el amor en lo material coexiste con el despojo de lo espiritual. Así el apego en el camino coexiste con perder nuestro destino. Así perder nuestro proyecto coexiste con perderme a mí mismo. Así la seducción de lo inmediato coexiste con mi desatención de lo trascendente. Así mi opción por el hedonismo y los satisfactores coexiste con el asesinato del amor. Así la prevalencia de mis instintos sacrifican el amor infinito. Adelante, la invitación es a superar los reduccionismos y ya vamos concluyendo. Las promesas de vida fácil coexisten con escenarios de frustración y cansancio. Es lo que vemos. La vida fácil coexiste con gente frustrada. Así la sonrisa maquillada coexiste con el dolor irreversible. Así la desatención del hermano coexiste con nuestro olvido de Dios. Así volcarnos hacia nosotros mismos coexiste con el olvido de la fraternidad y la insolidaridad. El Señor hoy nos invita a superar el reduccionismo y aceptar. La aceptación de la coexistencia es aceptar también que tú y yo somos corresponsables de lo que sucede en el mundo. Ojalá que estemos en la parte de la coexistencia que trabaja, que se compromete, que lucha, que comparte, que es generosa, que todavía tiene un corazón humano. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.